Bueno, continuamos con derrame pericárdico, otra de las afecciones de las enfermedades asociadas al pericardio. La definición es el aumento del líquido pericárdico entre las dos hojas visceral y parietal del pericardio, con una acumulación de más de 50 mililitros. Dependiendo cómo se acumula, si es de forma muy súbita, puede acumularse hasta 200 mililitros, o si es muy crónica puede tener hasta 2 litros. Cuanto más súbito, con menos líquido se necesita para generar una complicación como el tamponamiento cardíaco. Dependiendo del tiempo de evolución, los derrames también se clasifican en agudos, subagudos o crónicos de más de 3 meses. Según la distribución pueden ser circunferenciales o loculados. Según el impacto hemodinámico puede tener ninguno, un taponamiento cardíaco o hacer una efusiva constrictiva. Según la composición del líquido, puede ser un exudado, un trasudado, hemorragia, bueno, aire, pus. Depende del tamaño, se clasifican leve, si es de menos de 10 milímetros, está por eco, moderado 10 a 20 o grande más de 20 milímetros. Y dependiendo de la causa, puede ser una causa específica o idiopática. Y acá vamos a empezar a repetir cosas porque casi todas las causas de todas las enfermedades son parecidas, después los síntomas y los métodos diagnósticos también. Dentro de las causas también se diferencian entre infecciosas y no infecciosas. Las virales son más frecuentes, las bacterianas, la frecuente es la tuberculosa, hongos y parásitos no son frecuentes. Después, como no infecciosas, tenemos hemodinámicas, que son las que generan trasudados, como insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar o hipoalbuminemia. Las metabólicas, la uremia es muy nombrada en la guía europea, no tanto en nuestro medio. Las enfermedades inflamatorias sistémicas, asociadas a post-infarto agudo en miocardio, los tumores, los traumatismos. También importante, los derrames asociados a post-radiación por una radioterapia. Bueno, tumores primarios, fármacos y toxinas que no son muy frecuentes. En cuanto a la clínica, como dije, depende de la acumulación, si es brusca o lenta. Si es brusca, va a ir rápidamente hacia un taponamiento cardíaco, hacia una alteración hemodinámica. Y si es lenta, puede estar mucho tiempo con grandes volúmenes, con nada de síntomas o síntomas leves. Dentro de los síntomas se clasifican en clásicos, que son la disnea de esfuerzo, que evoluciona a ortopnea, dolor torácico y sensación de plenitud. Después pueden tener síntomas por compresión local, por las estructuras vecinas, náuseas, disfagia, ronquera, hipo. Y como todos síntomas inespecíficos también pueden estar presentes, tos, debilidad, fatiga, anorexia, palpitaciones. El examen físico, bueno, lo mismo, puede ser desde normal y no encontrar muchas alteraciones hasta pacientes hemodinámicamente inestables. Es frecuente que puedan llegar a tener febrícula, la taquicardia sinusal es un hallazgo bastante frecuente, eh, y los ruidos cardíacos pueden estar hiposfonéticos en derrames pleurales desde leves. ¿Sí? Bueno, el taponamiento lo vamos a ver aparte, ¿sí? Pero si esto sucede, tiene la tríada de Beck, que vamos a repasar más adelante, pero bueno, el derrame en sí depende obviamente de la cuantía del mismo y en cuánto tiempo se produjo. Dentro de los métodos diagnósticos, siempre hacer una radiografía de tórax y un electro. La radiografía, como dijimos, puede ser normal si el derrame es leve, pueden estar velados los senos cardiofrénicos, o pueden tener imágenes de botellón, que es esto, con un derrame masivo o grave. En el electro, las alteraciones más frecuentes de ver son microvoltaje, perdón, y algo que se llama alternancia eléctrica, que este electro lo tiene, que es que se ven complejos más chiquitos y más grandes, alternantes, y esto es por la oscilación del corazón dentro de un derrame importante y circunferencial. Lo mismo que el microvoltaje, se da porque el líquido que está entre el electro y el corazón hace que se disminuya el voltaje del electro. Bueno, el diagnóstico por excelencia es con ecocardiograma y por lo general no necesita mucho más.
Se diagnostica cuando hay un espacio libre de ecos, o sea, se ve negro entre las hojas del pericardio, y que se vea en los dos tiempos cardíacos, en sístole y en diástole. El ecocardio sirve para hacer el diagnóstico de derrame pericárdico, para cuantificarlo, para evaluar, obviamente, todas las estructuras del corazón, para evaluar la motilidad, para evaluar la función sistólica del ventrículo, a ver si tiene una afección miocárdica asociada, obviamente para ver si tenía patologías previas ese paciente, valvulopatías, hipertrofia ventricular, bueno, obvio. Además, puede evaluar el engrosamiento pericárdico, no es el mejor método, pero si tiene una buena ventana puede ser que sea evaluado. Importantísimo para evaluar el estado hemodinámico del paciente y también sirve de guía para la pericardiocentesis si se requiere. Bueno, ahí tenemos dos imágenes. La de la izquierda lo que está mostrando es este espacio libre de ecos, tanto en la parte posterior como anterior, eso es derrame pericárdico, lo que marcan las flechitas. En la parte B es un modo M que está arrastrando, digamos, eso, y ahí podemos medirlo y ver si es leve, moderado o grande. Y lo que muestra la figura de la derecha es eh, el diagnóstico que hay que hacer diferencial cuando uno está viendo este espacio libre de ecos, que no sea un derrame pleural, y ahí en un eje parasternal largo, si encontramos la aorta descendente nos puede ayudar porque todo lo que esté detrás va a ser pleural y por delante pericárdico. Los derrames, bueno, pequeños, ya dijimos, son posteriores, y luego se extienden hacia adelante y se hacen circunferenciales. Un espacio libre de ecos anterior solamente sería muy raro, no se acumulan ahí, se acumulan posterior, entonces probablemente sea grasa pericárdica y hay que hacer el diagnóstico diferencial. La grasa además se mueve con el corazón. Esto es, obviamente que después los pacientes vienen con cada ventana, que no es tan fácil siempre diagnosticar así de fácil, pero siempre ten en cuenta que si uno ve un derrame anterior solamente, probablemente, es probable que sea grasa pericárdica. Y bueno, lo que dije del derrame pleural, que si está por detrás de la aorta descendente, nos guía a que pensemos que eso es más derrame pleural que pericárdico. Con respecto a otros métodos para el derrame, tanto la tomografía como la resonancia son buenos viendo derrame. La tomografía agrega que es un método muy bueno para ver calcificación y pensar en una patología más crónica. Y además, con las unidades Hansfield puede valorar el continente del derrame, ¿sí? Si es, bueno, ay, si es pus, si es sangre, si es un derrame simple, si es un exudado, bueno, puede guiar hacia eso. También ve bien el engrosamiento pericárdico, mucho más la resonancia magnética. Y la resonancia, como siempre, agrega también agrega el eco, de que puede hacer una evaluación más global del corazón, de la función, de la parte hemodinámica, y para ver pericardio es el método que mejor lo hace. Estos métodos, como siempre, se utilizan si el eco no fue concluyente. Según las indicaciones de la guía, se recomienda el TAC y la resonancia, si sospecha pericarditis neoplásica, para también ver engrosamientos tumorales del pericardio y imágenes sospechosas en estructuras vecinas. También se recomienda TAC o resonancia para ver un derrame pericárdico localizado de taponamiento, que eso se ve más en los posoperatorios de cirugías cardíacas. Son buenos viendo la localización del derrame, todo lo que es derrames loculados o parciales. Estos métodos lo ven mucho mejor que el eco. También para ver engrosamiento pericárdico, calcificaciones, masas, compromisos torácicos asociados. También para evaluar derrames pericárdicos crónicos. Bueno, y todo lo que dijimos. Cuanto al manejo del derrame pericárdico, como
cositas. Tenemos que el 60% de los casos de derrame se asocia a causas conocidas y el tratamiento debe orientarse a esa causa. Si está asociado a pericarditis, el manejo es de pericarditis. Si no se sabe la etiología o se supone que es idiopática, se puede probar si el paciente, si el estado del paciente lo permite y si no se sospecha una etiología más específica, ver si responde a los AINES y a la aspirina. Y en pericarditis aguda viral idiopática, que se acompaña de derrame pericárdico moderado o grave, hay que hacer controles periódicos una vez por semana hasta la resolución de estos y ver cómo evoluciona. En cuanto al drenaje, a la pericardiocentesis, ¿a quién le recomiendan hacerla? A los derrames pericárdicos mayores a 20 milímetros, o sea, grandes, a los pacientes que tienen deterioro hemodinámico, taponamiento cardíaco, y a los pacientes que no tienen deterioro hemodinámico, pero que se sospecha pericarditis purulenta o tuberculosa o cáncer, o en los pacientes que están asintomáticos, pero que tienen un derrame pericárdico crónico idiopático grande. También en grandes derrames subagudos que no responden a la terapia después de varias semanas y si empiezan a tener signos de colapso de cavidades derechas, porque tienen mayor riesgo de evolucionar a taponamiento cardíaco. ¿Sí? Bueno, las recomendaciones son estas: purulentas tuberculosas, derrames mayores a 20 milímetros, que sea un derrame crónico masivo, neoplasia, y no debe hacerse pericardiocentesis, perdón. Está contraindicado en los que se sospecha que es secundario a un síndrome aórtico agudo, o esos derrames que son leves, moderados, sin compromiso hemodinámico, no deben pulsarse. Y si el derrame es anterior, la técnica es más fácil y se puede hacer con más facilidad, es más accesible. En cambio, los que son posteriores y pequeños no tienen buena tasa de éxito, entonces esto es también a tener en cuenta a la hora de indicar una pericardiocentesis. Y con guía ecográfica es lo que se recomienda porque tienen una buena eficacia. Y bueno, en cuanto a la técnica, no voy a hablar mucho de esto. Se puede hacer en la cama del paciente, con monitorización ecocardiográfica o electrocardiográfica con anestesia local. También se puede hacer con radioscopía en la sala de hemodinamia. El acceso más utilizado es el subsifoideo, paciente a 45 grados, introduciendo la aguja a 30-45 grados dirigida hacia el hombro izquierdo, avanzando lentamente, retirando el mandril, ¿sí? Aspirando. Una vez que pasa, se siente que se pasa el pericardio paretal, y una vez que empieza a salir líquido, bueno, hay que drenar. Está contraindicado absolutamente en derrames pericárdicos asociados a disección aórtica, y las contraindicaciones relativas son coagulopatías no corregidas, que el paciente esté tomando anticoagulantes orales, que tengan menos de 50.000 plaquetas, que sean posteriores y pequeños, por esto del acceso que hablaba recién, y que sean loculados. Las complicaciones, bueno, mayores no son muy frecuentes, pero sí son muy graves, como la laceración y perforación del miocardio y los vasos coronarios, y otras que pueden suceder: neumotórax, embolia, arritmias, punción de vísceras huecas, por ejemplo. Y se recomienda no drenar más de 1 litro a la vez, porque puede producir una distensión aguda del ventrículo derecho, y retirarlo cuando el rédito sea menos de 25 mililitros por día. Una vez que, si hay que hacer una pericardiocentesis, está indicada, obviamente hay que analizar el líquido pericárdico. Lo primero que podemos para analizar es inspeccionarlo, si es sangre, si es pus, se puede ver. Si esos son datos que te orientan a ciertas patologías. Si la muestra tiene más de 100.000 glóbulos rojos, es hemática, se puede pensar en que es traumática o malignidad o TEP, que sería más raro. Si tiene muchas proteínas, se piensa más en tuberculosis, pus o de un derrame paraneumónico. Si la LDH del líquido con respecto a la del suero
está muy aumentada, también sugiere malignidad. Si tiene una glucosa baja, puede ser cáncer, tuberculosis, un derrame paraneumónico, quistes reumatoidea. ¿Sí? Y después, bueno, se hacen los criterios y se ve si es un exudado o un trasudado y nos va a guiar hacia ciertas características y ciertas etiologías posibles. Siempre hay que mandar la muestra para un conteo celular, para una coloración de Gram, cultivo, citología y que determinen glucosa, proteínas y lactato. El algoritmo, bueno, es muy parecido al anterior. Si el paciente está cursando un temperamento cardíaco o con una sospecha de que la etiología es bacteriana neoplásica, hay que hacer la pericardiocentesis. Si no, y tiene marcadores inflamatorios elevados, hacemos tratamiento antiinflamatorio empírico y vemos cómo evoluciona. Si no tiene los marcadores elevados y tiene una enfermedad asociada conocida, se puede hacer tratamiento de la enfermedad y ver cómo evoluciona. Y si es un derrame grande, más de 20, por más que no tenga marcadores elevados, por más que no esté taponado aún, se puede considerar la pericardiocentesis si es crónico o, acuérdense que si es nuevo y colapsa la aurícula derecha también. Si no, hacemos un seguimiento clínico.